Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX por TLV1 y estamos ahora sí, después de haber visto los preparativos en la batalla. Estamos en la segunda parte de Normandía. La invasión en la del día D. primera parte que vimos en el número pasado, hablamos del cuadro de situación y de los planes de los bandos, alemán y aliado. Ahora nos pretendemos hablar propiamente del desembarco y de la batalla de Normandía que se dio por la cabeza de playa, que fue, bueno, la parte operativa, la parte específicamente militar. Quizás lo único que cabe recordar es lo siguiente: habíamos dicho que el área elegida por los aliados no era el paso de Calais, donde se esperaba por expectativa, por proximidad, y los alemanes dudaban que fuese la vía más corta dentro del Canal de la Mancha, sino el tramo de Normandía que va hasta la península de Cotentin. De la península, bueno, sí, de un lado del otro. La península de Cotentin, con el puerto de Cherburgo como ciudad principal, hasta la desembocadura del Sena, donde está Le Havre, y además está la ciudad de Caen, creo que también la desembocadura del Noise, como tramo. Ahí se establecieron 5 playas con denominaciones convencionales por razones secretas. De izquierda a derecha, porque ahí la playa es horizontal, digamos así, sigue el sentido de los paralelos, ¿no? Estaban las 2 primeras, Utah y Omaha, que estaban para desembarco de los norteamericanos. Y las 3 siguientes, Gold, Juno y Sword, respectivamente ingleses, canadienses y británicos. Las tropas norteamericanas que desembarcaban una vez que afianzaran la cabeza de playa iban a girar hacia su derecha para tomar Cherburgo, el puerto. Mientras que las británicas tenían previsto hacerlo hacia visto desde la playa hacia la derecha, con objetivo en la toma de Caen, ¿no? La principal ciudad de la zona. Sí. Esto estaba así previsto para el desembarco. El desembarco tenía que ser afianzado en las primeras 24 horas y objetivo que fue cumplido, con tropiezos, sobre todo en la playa de Omaha. No sé si vos querés explicar un poco cómo... No, está bien. Bueno, ya redondeamos y vamos. Sí, nada más. A la derecha es Cherburgo, a la izquierda claro, la diferencia abrumadora. Lo dijo. La diferencia... Enfrentando la playa. No, desde tierra sí. Desde tierras. La diferencia yo lo miraba desde el mar. Abrumadora de fuerzas, medios, ya los hemos hablado, ¿no? Es decir, los alemanes estaban preparados a que no iban a contar ni con el dominio del mar desde ya, ni con el dominio del aire. Y que en realidad lo más devastador fue la artillería naval. La artillería naval que era que tenía que devastar. 2.300 salidas de la aviación aliada occidental en un día. Sí. 300 salidas alemanas. Pero sin embargo se aduce que la efectividad de la Fuerza Aérea Norteamericana dejó mucho que desear. Primero y principal porque desconocían los terrenos en gran medida a ser bombardeado, entonces el bombardeo era demasiado indiscriminado. Después, porque los bombardeos se hicieron frente a todo lugar que pudiese servir de estacionamiento o aprovisionamiento alemán, pero eso se superponía con infraestructura civil. Por eso mataron más civiles que militares. Mostraban las imágenes patéticas de los franceses, de familia francesa, porque eran pueblos que no tenían ni un búnker, ni un refugio aéreo. Casas de madera, casas normandas tradicionales y todo, donde decían, paradójicamente los libertadores venían después que habían matado familias de civiles en las localidades cercanas, ¿no? Ahora, hay un documental muy bueno sobre esto, que vos lo debés tener, se llama L'œil de Vichy, el ojo de Vichy. Sí, el ojo de Vichy. Es un documental, por supuesto, son noticieros. Sí. Y bueno, ahí te muestran la devastación de las devastaciones. Bueno, vamos entonces a la operación en sí, Overlord. En la operación de desembarco propiamente dicho, establecidas esas 5 cabezas de playa, cada uno tuvo altibajos. Pero ¿qué ocurrió?
La operación empieza propiamente a las 6:30 de la mañana, ¿no? Las naves habían salido la noche anterior y los que encabezaban la primera ola de desembarco eran los norteamericanos en las playas de Vamos a decir la fuerza entonces. Había 22 divisiones estadounidenses, 12 británicas, 3 canadienses, una polaca y una francesa. Esto le da argumento a John Keegan, que como historiador militar es muy bueno, pero para mí son exagerados, 6 ejércitos en Normandía. El polaco y el francés no es un ejército, una división no es un ejército, sin embargo él los toma como ejércitos. Hay que reconocer que los canadienses, digamos, ya tenían cierta independencia de maniobra. Le podríamos agregar una ironía, 6 representantes de ejército, porque algunos son representantes de ejército. El polaco y el francés. El polaco y el francés son representantes, son simbólicos. Indudable. Claro. John Keegan es el autor de los trabajos sobre el estandarte y demás, ¿no? En San Martín. Sí, San Martín, San Martín, sí. Sí, los soldados del asfalto creo que se llama. Sí, ese es los soldados del asfalto, sí, sí, John bueno, Keegan. Es un especialista, tiene una historia de la guerra muy grande, pero es un hombre Yo ese digamos, libro del de Keegan establishment. no lo tengo, ese libro de Keegan no lo tengo, es nuevo. No, sí, pero no se pierde mucho. Bueno, no, es muy convencional. Sí. Este libro, otros libros son buenos, de inteligencia estratégica, bueno, en fin. La máscara del mando, ¿no? Washington, Hitler y Napoleón es muy bueno. Ajá. Bueno. Las unidades a desembarcar. Claro, las unidades a desembarcar. Digamos, en la experiencia de Dieppe, tan mala, había demostrado de que había que hacer un acercamiento mayor a la playa, un cañoneo y lanzamiento de cohetes superior y ataques de aviones de baja altura a tierra, como los Typhoon, ese tipo de aviones, ¿no? Sí. Contra todo lo que se moviera prácticamente, de ahí que hubo tantas víctimas civiles. Claro. Y el tema era tomar por detrás con los paracaidistas y con las divisiones aerotransportadas los puntos estratégicos. En general, las tropas desembarcaron con poca resistencia, salvo en Omaha, y en Juno los canadienses también tuvieron, tuvieron que enfrentarse, digamos, a dificultades muy grandes. Pero en general no había en cantidad, digamos, y calidad, había mucha tropa alemana de estos Osttruppen, que eran de segunda línea, que tenían material de segunda línea, generalmente no alemán, sino de otros países. Exacto. Y hablábamos no hay que olvidarse de otro detalle, es decir, estando allí, hasta que no vino esto, eran tropas ociosas, estaban ociosas, salvo las especiales que trajeron de Rusia, del frente ruso de Italia. Además habían sido incorporadas muchas unidades, no solamente jóvenes, sino que no habían completado el periodo de preparación. Yo tuve oportunidad de conocer acá a una persona, un señor alemán, que participó en la batalla de Normandía como tanquista. Y él iba a hacer su debut de fuego. Y cuando estaba parado al lado de un tanque, estalló un obús, le voló un brazo, él le faltaba un brazo, así que él no llegó a intervenir en la guerra. Él era un joven recién egresado, estaba parado en el tanque. En la primera acción de guerra perdió el brazo. Estaba en la 12, Hitler-Jugend, Klockner. Klockner, es claro, el que tradujo sí, era un traductor, sí. Él se dedicó después a la traducción. Estaba en la 12 de aquí fíjense, ¿no? El primer día, el día 6 de junio, 132.000 soldados cruzan el Canal de la Mancha por mar, 24.000 por aire. El bombardeo naval primario, 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores y 2 monitores. Los alemanes tenían 2 destructores y 31 lanchas torpederas. Y algunos dragaminas y todo. No obstante, un destructor había hundido, provocando más de 700 bajas a unas unidades de desembarco unos días previamente, ¿no? Pero bueno, es decir, tropas de élite realmente eran las aerotransportadas. La 82, la 101 norteamericanas y la 6ª británica. Una división de élite que venía de África, porque aquí se enfrenta gente que se conocía, la séptima blindada
inglesa, venía de África y se va a enfrentar con bueno, Montgomery Rommel, digamos, pero no, se van a enfrentar un montón de gente que ya se habían enfrentado. Veteranos, algunos eran veteranos jovencísimos, de 23, 24 años, entre ellos un teniente, me acuerdo el apellido, ahora se llamaba Ian, que tenía cruz de caballero, 23 años, y estaba defendiendo la batería. 23 años, pero era veterano de África y de Rusia. Eisenhower, en realidad el mando anglo-norteamericano, había tomado alguna de las finalidades de la invasión a Italia, fue que las tropas empezasen a foguearse y a tomar experiencia en el continente. Por eso tropas que estaban en Italia fueron trasladadas a Inglaterra para el desembarco. Tanto es así que decían que muchos de los soldados norteamericanos que habían participado en el desembarco de Anzio en Italia fueron después llevados a Inglaterra, y que dice que la moral de esos soldados no era muy alta, porque dijeron, como dice, otra vez un desembarco. Otra vez un desembarco, claro. La tensión del desembarco. Roma. Y después que era de mayor magnitud, era tremendo. Ahora, así todo, lo que he leído es que el desempeño de las tropas aerotransportadas y planeadores, por accidentes y bajas e inexperiencia civil, no nos olvidemos que los paracaidistas fueron tirados a la noche, a partir de la 1:30, estaban 3 dispersos, de la mañana. quedaban colgados de los árboles, era el ataque de paracaidistas, es verdad, el ataque fue nocturno. Y eran tropas que estaban siendo utilizadas en gran escala por primera vez, así que era un fogueo doble en cuanto al... El 10% de los soldados aterrizaron en los lugares previstos. Nada. Claro, Nada. El 10%, es muy bajo el porcentaje, no me acuerdo. Después se fueron reuniendo, ¿no? Pero obviamente, digo, en la primerísima instancia, ¿no? La 4ª División de Infantería Norteamericana en Utah, que se dispersaron por todos lados y todo, ¿no? Pero tampoco estaba muy defendida la playa, y fueron después, hicieron 6 kilómetros y contactaron con la 101 aerotransportada, que también está dispersa. El 2º Batallón Ranger, esto es interesante porque la verdad que tienen muchísimas pérdidas, pero pueden tomar el Point du Hoc, que es una fortificación que todavía está. Bastante intacta, una fortificación alemana con una colina alta, la Point du Hoc, que había artillería de 88, 75, y la toman después de un duro combate con muchas pérdidas. ¿En Omaha o no? No, estaba entre Utah y Omaha, creo, sí. Es cerca de Bayeux. Cerca de Bayeux. La ciudad de Bayeux. Porque recordemos a los oyentes lo siguiente, la costa normanda está llena de acantilados, entonces las defensas alemanas estaban con obstáculos en la playa y desde los acantilados hacerlo. Ese fue el gran problema que tuvieron los norteamericanos en el desembarco de Omaha, que fue el más sangriento para ellos. En Omaha estaba la mejorcita de la división de infantería norteamericana, la Big Red One, la primera, que sufrió enormes bajas porque justo le toca la mala suerte de que estaba muy defendida. Perdió la mitad de los hombres. Por arriba de los acantilados, sobre todo los nidos de ametralladora, que eran muy difíciles de destruir. Por más bombardeo que sí, además 2 hombres con una ametralladora porque contaban con la ventaja que sobre todo la artillería naval había batido la costa de tal manera que gran parte de ese bombardeo fue enloquecedor para los defensores alemanes, porque donde tenían casamatas bien protegidas, pero donde fallaba algo... Pero la mayoría en tumbas. Algunas casamatas fueron directamente tumbas. Por eso después, la proporción de prisioneros alemanes después también fue... Porque más se les fue acabando la munición. Claro. Entonces tuvieron que entregarse. Estuvieron muy astutos en los bombardeos de centros de municiones y de concentración de municiones y de combustible. Atacaban el combustible porque sabían que los alemanes tenían poco, y si les sacaban ese poco, querían paralizar los tanques. Porque el tema, se dice que el tema de la división del trabajo fue así. La aviación, aunque actuó en forma indiscriminada, tenía que paralizar todo lo que se moviera en la retaguardia, ¿no? Mientras que el verdadero fuego mortífero era de la artillería naval.
la artillería naval demoledora sobre las defensas costeras. Lo que pasa es que, claro, la artillería tiene que suspender el bombardeo cuando se produce el desembarco, que fue lo que pasó en Omaha. En Omaha suspendió y cuando llegan se encuentran que desde los acantilados habían resistido. Además no habían batido la preplaya, que era donde estaban todos estos engendros de Rommel. Incluso le habían metido a los, que le dicen erizos checos, ¿no? Que son varios cruzados, le habían metido granadas, había minas, con alambres, todo eso era terrible, ¿no? La verdad que el sacrificio de la cantidad de mutilados, muertos y muy muertos flotando en las olas. En Playa Gold era la Romanche. A Romanche era el objetivo principal de Gold y lo alcanzan porque, salvo el Le Hamel era una fortaleza también, que también quedan todas ruinas. Sí, están. En Juno, ahí sí, 961 soldados canadienses mueren. Bueno, Canadá siempre con su contribución, ¿no? Sí. Incluso acá, está bien, Keegan en eso, que el porcentaje de francófonos canadienses había aumentado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Claro, había habido un proceso de, entre comillas, canadienización. Los de Quebec. Claro. Quebecois. Sí. En la Primera Guerra la inmensa mayoría, el 75% eran de anglófonos. Claro. Había mucha reticencia de los canadienses francófonos. Ya en la Segunda Guerra estaba más unificado. Pero bueno, ¿no? Pero ocuparon y el Sword, casi todos los tanques llegaron, la infantería ligera, real, ¿no? Marchó a Cannes a pie, pero tuvo que retroceder ahí porque la 21 Panzer alemana es la primera que contraataca, que era la que estaba más cerca de la playa, la de Bayerlein era, ¿no? Sí, la de Fritz Bayerlein era el general, que es el que, el Marx es el que le dice a los, porque la 21, el primer regimiento de la 21 nos mandaba un tanquista muy famoso, que era el coronel von Oppen-Bronikovsky, muy buen tanquista, y creo que fue Marx que estaba por encima de Bayerlein, uno de los dos, le dijo, si usted no, y el otro se quedó paralizado, si usted con sus tanques, un regimiento, no los echa inmediatamente al mar, la guerra está perdida. Bueno, fue prosopopeya, pero en realidad... llegaron es el único que llega a la playa. Sí, el 21. Pero claro. Ahí está la artillería naval, como decías. Claro. Porque ahí ellos participaban del primer cuerpo. Vos viste eso. Claro, hay un detalle, no sé si lo tocamos en este bloque o en el siguiente, que es esto. ¿Qué pasó con el desembarco del lado alemán? Porque el ataque dentro de todo tuvo una sorpresa. La sorpresa es que el parte meteorológico había sido incierto hasta último momento, ¿no? Y los anglo-norteamericanos estaban pendientes al máximo, por eso fue demorado un día ante el cielo nublado y el temor de las mareas que tenían los norteamericanos. Pero ¿qué pasó del lado alemán? Claro, cuando se produjo el desembarco, el tirado de paracaidistas, eso ya fue observado y advertido por la observación alemana, ¿no? Además, también había aumentado el bombardeo nocturno de aviones, cosa que era tradicional en esos días, pero no sabían los alemanes cuándo venía la invasión propiamente dicho. Sí. Se dice que la primera información al cuartel general de la Wehrmacht, ¿no? Llegó a la 1:30 de la mañana, no sé si me equivoco, o sea que en la medianoche prácticamente ya se habían detectado operaciones inusuales, porque si caían paracaidistas ya era un signo de que había una operación en marcha importante. Y que el cuartel general del oeste, Fort Rundstedt, a las 3:30 de la mañana, ya tenía un cuadro de que las unidades navales habían salido, es decir, ya había un prerelevamiento y sobre todo por el aumento del bombardeo aéreo, que era inusual. Quiere decir que en el momento que se empieza el desembarco a las 6:30 de la mañana, creo que fue así, fue escalonado, primero los norteamericanos a las 6 y una hora más tarde a las 7:30 los británicos y canadienses, pero bueno, digamos, era como un dominó. Y salvo el problema más grave que tuvieron, que fue en la playa de Omaha,
En realidad, creo que a las 3 de la tarde ya estaba consolidada la cabeza de playa. O sea, sí, fueron unas horas difíciles, pero viéndolo a distancia, era... con lo cual, ahora se dice que... Se cumplía el objetivo estratégico. Sí, se dice que Eisenhower, que era un obsesivo de que el plan se cumpliese a rajatabla, vivía angustiado al nivel de no poder dormir, de que no fallase nada en el primer escalón de desembarco que era bueno, ese. es hacer la cabeza de puente, pero hasta el 12 de junio no se unen todas las playas. Claro. Que son, la línea era de 900 kilómetros de longitud por 24 kilómetros de profundidad, pero estaban, digamos, eran como dedos hacia adentro, que no estaban unidos. Ellos pensaban en los primeros 3 días tomar Calentan, Cherburgo, Cannes, y al final duró un mes la toma. No sé si ahora hacemos un corte, entrar en la cabeza un corte y entramos... Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora continuamos entonces con las batallas importantes de la campaña, que es Cherburgo y Cannes. En realidad, es claro, nosotros diferenciamos, no es que lo inventamos nosotros, la operación de desembarco en sí, la del 6 de junio, el día de la formación de la cabeza de playa y después de la batalla de Normandía, la que viene cuando los anglo-norteamericanos consolidan esa cabeza de playa, unen, como vos explicabas, toda la franja de costa que va desde la zona próxima a Cherburgo hasta la zona próxima a Cannes. Pero ahora faltaba el nudo de la cuestión, ahora faltaba la batalla, ahora había que destruir las unidades alemanas que estaban en defensa y que pese al increíble bombardeo estaban en condiciones operativas de lucha con todas las tramas que tuvieron. Ahí hay un episodio importante que es el de Rommel. Habíamos dicho, Rommel justamente el día de desembarco estaba en la ciudad de Ulm, donde él vivía, porque había ido por el cumpleaños de su señora, pensando en que no había una invasión inminente. Exactamente. Y además se dice también para eventualmente tener una entrevista con Hitler, que estaba en Berchtesgaden en ese momento. Y cuando se entera de la situación, como todo el mando alemán todavía estaba expectante, porque no se sabía si Normandía era el epicentro del desembarco o todavía se podía esperar el grueso del desembarco en Calais. En Calais, ¿no? sí. En Calais, no nos olvidemos que dentro de todo de la flota se desembarcaron en total 1,5 millones de hombres y esta primera ondada fue de 130, 160 mil, así que la posibilidad existía. Sí, claro que sí. Rommel es fácil decirlo ahora, en claro, ese momento no se sabía. Claro, Rommel va a ver in situ las unidades blindadas y llega a la conclusión de que no están en condiciones de intervenir operativamente porque
las que estaban en posición un poco avanzada habían sido alcanzadas también por el fuego enemigo. Él después hace un informe reprochando, digamos, al Estado Mayor de que si hubieran estado las tropas blindadas en el lugar donde él había propuesto, sobre todo en la zona de las playas norteamericanas, la posibilidad de haber rechazado algo como pasó en Anzio, ¿no? De que los dejaron desembarcar y después los atacaron con blindados, pero no se podía hacer por el contrafuego enemigo. Sí. Ahora, Rommel justamente va, hace la inspección y vuelve a Alemania para informar urgentemente a Hitler. En realidad no sé si volvía a Alemania o iba a París, al cuartel general, a dar el primer informe, y ahí es donde es atacado por un caza, porque estaba el dominio aéreo aliado era total, y un caza ametralla el auto donde iba Rommel, no sé si mata al chofer, pero a Rommel quedó gravemente o vuelca el auto. No, el auto terminó Rommel pierde, por las heridas del chofer. Rommel pierde un ojo y resulta herido en así que el ojo no sé si lo pierde, perdió el ojo. El ojo agraviado, lo pierde. Sí, bueno, él de hecho tenía un parche en el ojo. El coche volcó. Quiero decir que justamente el comandante en jefe de la fuerza de la muralla del Atlántico es herido y tiene que ser Había retirado. un error en esta manera de conducirse, porque claro, se manejaban con los coches oficiales y con la bandera del mariscal. Sí, entonces, el avión aliado, que lo vio, están los documentales, hay muchos documentales, lo vio y dijo, uy, un mariscal, no sé quién es, pero es un mariscal, podía ser Rundstedt, pero era Rundstedt o Rommel, mucho más no había. El bombardeo aéreo norteamericano fue... pero esto fue selectivo, porque lo ametrallaron, no lo bombardearon. Fue vuelo rasante con metralla, no bombardearon. No era bombardero en un caza el que lo vio, pero... Mientras que la operación de Cherburgo es secundaria, porque les cuesta mucho llegar, porque habían inundado hasta 2 kilómetros adentro después de Utah, los alemanes. Sí, el comandante de Cherburgo. Por el Bocage ahí, porque también Bocage es al sur de acá. Había Bocage, en toda esa zona hay Bocage. Ahora, Bocage es en la batalla que hay de tanques. Aclaremos para los espectadores, el Bocage es una zona de setos árida. La batalla de los setos, que llaman en algunos lados. Claro, pero que la característica que es vegetación dura y baja, entonces no permite la cobertura. ¿No? Los norteamericanos se lamentaron de la cantidad de bajas que tuvieron en la aproximación a Cherburgo porque estaban bajo fuego alemán de resistencia de la fuerza de defensa de la zona de Cherburgo y no tenían zonas de parapeto. Y eso que vos citás también, que Rommel había previsto había inundado varios campos. Las carreteras eran estrechas para los tanques, ya había una serie de cosas que, bueno, hasta cuando llegan a Cherburgo el puerto está absolutamente arruinado. El comandante de Cherburgo era el general von Schlieffen, no Schlieffen como el coronel von Schlieffen, sino Schlieffen con B larga. Sí, que se rindió, que fue el primer general alemán que se rindió a los aliados, a los norteamericanos. Al general Collins, que... Sí. Pero creo que hubo un trato muy correcto. El trato fue muy correcto, pero claro, se quedaron sin munición. No, pero quiero decir como... Fue grave. Pero ojo, la caída de Cherburgo, aclaremos, esto es importante por la fecha, Cherburgo cayó el 26 de junio. Claro. O sea, 20 días después del desembarco. Los norteamericanos no es que llegaron inmediatamente a Cherburgo, la guarnición resistió. Y creo que el principal motivo de rendición no fue el ataque militar, la calidad del ataque militar, sino la falta de provisiones, y creo que incluso la falta de agua. Y la falta de munición, claro, todo junto. Y municiones, por eso el general hasta el límite este, racional de lo permitido. Y bueno, un tipo grandote que era este general... von Schlieffen. Claro, se tuvo que rendir la guarnición. Pero la verdadera batalla, una batalla de tanques importante, es la de Caen. Ahí es el Bocage, que está antes de Caen. Hay 2 aldeas ahí. Una es un castillo. Expliquemos por la duda a los oyentes para ubicarnos nosotros y ellos. Los norteamericanos
una vez que desembarcaron, arrancan hacia la península de Cotentin, hacia lo que sería el oeste, con Cherburgo a la cabeza. Sí. Mientras que los británicos canadienses lo hacen hacia el oeste, y ahí es donde se ataca Cannes. Sí. Todo le recensuran al mariscal Montgomery que la caída de Cannes estaba prevista al día siguiente del desembarco, Sí. y en cambio Cannes cayó recién el 13 de julio, porque la resistencia alemana y la también ineficiencia británica en coordinar el ataque hizo que y el Bocage, es decir, la zona de lucha, Bocage, sí. Hay tres, Caen, la ciudad, es una ciudad chica, pero es una capital de provincia, bueno, es importante, sí, ¿no? sí. Pero muy concentrada, muy chica. Tiene hay una aldea, que es la aldea de Bretteville-d'Orgueilleuse, que está a unos 11, 15 kilómetros camino a Valle, y hacia el sur está el pueblo, porque no es una ciudad, es un pueblito de Didier-Bocage, que tiene un castillo, una ruina ahora, ¿no? Allí se libró la batalla de tanque, porque ahí actuaba el primer cuerpo Panzer SS, que es el primer cuerpo Panzer SS, el comandante era el general Sepp Dietrich, ¿no? Pero además tenía la punta de lanza, era la 12 División Panzer SS Hitlerjugend, de las juventudes hitlerianas. Pero después había 2 divisiones más, la 21 Panzer y la Panzerlehr, que era la distribución, y la mejor experimental, que no me esquilmada quizás acuerdo de la el guerra. número, y no me acuerdo el número de la Panzer experimental, que combinaba la división. Creo que era 113. Sí, algo así, pero que combinaba la nueva táctica, o el tanque o el Panzer Grenadier. De manera, me destruyeron el tanque, tengo el Panzer. Los Panzer Grenadier eran hombres contra tanques. Y había o sea, 101, no solo acompañaban un los 101 tanques. regimiento pesado Sí, de las SS, aparte que eran las que tenían los tanques Tigre. Sí. Porque aquí hay que decir una cosa, si bien estaban muy disminuidos en número, los alemanes tenían mejor armamento a nivel La de calidad de la armamento calidad de era mejor, armamento. Porque tenían tanques Tigre y Pantera, con los cuales los blindados ingleses y norteamericanos no tenían nada que hacer. Sí. Los ingleses se habían avivado de que al Sherman se le ponía a poner un cañón de 76, el Firefly, y era entonces mucho más potente, y si podían agarrar de costado o de atrás, a un Tigre o un Pantera lo podían destruir. Pero en general se calculaba que 3 o 4 Sherman eran destruidos antes de destruir un Tigre o un Pantera. Sí. Y eso se demuestra en la batalla de Villers-Bocage. Hay autores que son, no sé, son envidiables. David Porter tiene un libro de 300 páginas sobre un solo día, el 13 de junio del 44. Para ponerlo así, sí. Primero es Panzer Corps. Bueno, el autor es un desconocido. El 13 de junio del 44. solo un día. El 13 de junio, Villers-Bocage. pero además con las unidades, cómo era cada batallón, cómo era. Esto es un estudio impresionante, estudio por estudio, cómo eran las compañías, cómo era cada cosa, donde demuestra que el tema era el gran miedo, y eso se ve en documentales y en los testimonios, por ejemplo, de Otto Carius y otros grandes comandantes. El temor era el aire. Si venían los Typhoon, venían los Yavos, ahí había que salir del tanque y tirarse a la cuneta, o meterse en algún bosque. Porque ¿de qué te servía ser un tanquista? Claro. Querías tirar con el tanque. Pero tanque contra tanque se sentían como en un acorazado. Dice, no teníamos miedo, porque claro, blindaje hasta de 60 milímetros, además 100 milímetros. Muchos de ellos Había gente que venía de Rusia. Sí, por supuesto. Sí, bueno, de hecho el comandante de la 12 División Panzer SS Hitlerjugend, que muere ahí en Villers-Bocage, muere ahí, Fritz Witt, el general Fritz Witt muere por un bombardeo, porque hace pasar a los chicos primero, después pasan los suboficiales, después pasan los oficiales y se queda para lo último. Y ahí lo agarró, las bombas lo agarraron, la metralla lo agarró, el general Fritz Witt, pero, que era mayor general de brigada. Pero asume el segundo, que era un coronel mayor muy conocido, Kurt Meyer, conocido como Panzer Meyer, que está herido en la cabeza, es decir, pero Kurt Panzer Meyer, en las memorias de él, relata estos episodios
Y si uno visitaba en los años 80 tanto Villiers-Bocage como Bertheville-Royeuse y otras aldeas de los alrededores, donde habían estado asentadas ¿cómo se llama? La 12 División Panzer SS, y en realidad la operatividad, el primer cuerpo Panzer SS, que es el libro, operativamente en esas aldeas, bueno, los recuerdos eran con la gente mayor, ¿no? Había gente mayor en ese entonces, ahora no viven, que tenían los relatos muy frescos, ¿no? Decían, estuvieron acá, pasaron por acá, y bueno, estos chicos eran como lobos, no peleaban como lobos. No, eran sí, hay un relato de un canadiense que dice, me veía obligado a matarlos, dice, sí. aún contra mi propia voluntad. Sí. Claro, Esto que se hablaba de jóvenes reclutados, pero muy fanáticos. Sí. Bueno, y muy entrenados, porque además no es solo entusiasmo. El estudio que escribe el francés Jean Mabier sobre la 12 División Panzer SS Hitlerjugend, le pone directamente como título Les jeunes fauves du Führer, los jóvenes salvajes, porque no tenían miedo. El problema era que no tenían miedo. El problema es ese. ¿no? Ahora, Wittmann estaba en esa, estaba en la... No, Wittmann... Estaba en el grupo Michael pesado, Wittmann, que hay que aclarar pesado. a la gente para quién es el capitán, ahora lo decimos. El taquista más famoso del mundo, de toda la historia, y yo. Estaba en el 101 grupo pesado, estaba, creo. Claro, sí, exactamente. De los Tigres. Era así, Wittmann es un... En un Panzervernichtungsabteilung de gran... El número 1, porque tenía los mejores tanques, los mejores destructores. Había perdido dos Tigres, había podido evacuar con su tripulación. En el tercer Tigre es donde hace porque una famosa proeza. Era un Kampfgruppe autónomo, porque estaba dependiendo del tratado. 101 pesado. Exacto, porque tenía los tanques, tenía los Tigres, por supuesto, y demás. Después tenía la división, el acompañamiento de Panzergrenadier con Panzerfaust y una compañía o menos, un grupo de Sturmgeschütze, de cañones destructores. De cañones de asalto. Es un Panzervernichtung. Creo que era una columna canadiense o inglesa, que él le tira al primer tanque y a uno de los últimos, entonces se arremolinan, digamos, se amontonan y puede ir destruyéndolo. Lo curioso es que elogiado contra digamos, todo lo que uno puede pensar por los propios... Son tres, porque Wittmann, o 5, porque Wittmann y su staff va con el suboficial, el cañón, el que manejaba el cañón, Balthasar Voll, creo, ¿no? Que era un suboficial, un cabo. En los mismos libros de inglés norteamericanos, Wittmann es elogiado, es decir, en los años 84 y 85, en el 84 yo estuve visitando la zona y fui al cementerio de la Combe, a visitar las tumbas, a mirar, y la tumba de Wittmann no se podía ver porque estaba absolutamente cubierta de flores y de ¿cómo se llama? De coronas de flores, y eran, por supuesto que estaba el ejército alemán, por supuesto que estaban las tropas, los ex veteranos de la SS, pero estaban canadienses, americanos e ingleses. La mayoría de las coronas, porque las alemanas estaban limitadas, pero las otras no, entonces estaba cubierto. Hubo que volver en 1985 para ver la tumba de Wittmann. No se podía ver, estaba tapada, y las de los alrededores también. Recién en el año 85 la pude ver, porque en el año 84 fue el año del desembarco. Entonces yo estuve en esa fecha, no se podía ver. Es un hecho importante que no se puede dejar pasar. Los norteamericanos consolidaron la cabeza de playa, pero tenían, no digo el cerrojo, pero tenían estancado el frente de Caen, ¿no? Ah, sí. Cuando lo encaran a los pocos días de desembarco, tienen un traspié meteorológico, fue la tormenta del día 19. Sí, hay uno de los Bulberry, fracasa totalmente y queda el de Arromanche, que es el que funciona hasta el fin de la guerra. Dice que fue una tormenta excepcional. El Mar del Norte y el Canal de la Mancha suele tener esas tormentas peligrosas. Recordemos la Armada Invencible. La famosa Armada Invencible no la vencieron los ingleses, la vencieron la tormenta, la de Felipe II. Ahora, ¿qué ocurre? Si bien hubo ese tropiezo, fue unos días nada más, pero el tema es que las tropas de Montgomery se estancaron en su avance en la zona de Caen.
Sí. Y eso, bueno, dio lugar a una serie de operaciones militares. Por eso Caen cae mucho más tarde, cae el 13 de julio, cae un mes después, que lo ridiculizaban, los mismos norteamericanos lo ridiculizaban y lo ridiculizan a Montgomery diciendo que él habría tenido que tomar Caen al día siguiente de la operación y la tomó más de un mes después, ¿no? Con las pérdidas del caso. Ahora, los ingleses y canadienses, no sé si ya con ayuda norteamericana, de todas maneras el objetivo era formar una bolsa de cerco que se intentó en la zona de Falaise o Falaise, ¿no? Para atrapar las tropas alemanas antes que se retirasen. Eso fue iniciativa de Patton, de ir por el sur y crear Patton una apareció bolsa. por el sur, exacto. Apareció por el sur. Ahí ya sí. Se cierra la bolsa, pero los blindados consiguen evacuar porque hay unas disidencias. Sí. Hay 50.000 alemanes cercanos. bajas, 40.000 prisioneros y 10.000 muertos. Cayeron muchos prisioneros, pero el equipo pesado se fue. El equipo pesado pudo escapar, en efecto. Sí. Respecto de Caen, le llama el Armagedón canadiense. Henry Maule, que tiene un libro sobre Caen. O sea que, sobre todo, los canadienses, como siempre, han cobrado, digamos, igual que el Dieppe. Ellos mismos decían un segundo Dieppe. Bueno, a ver si tenés memoria de esto, si mi memoria no falla. Es decir, creo que la brigada esta, o este regimiento que atacó Michael Wittmann con sus 2 o 3 ayudantes y lo diezmó, quedó destruido, que Montgomery lo dio de baja, lo tachó de las listas. ¿Puede ser ese episodio? ¿Lo recordás? Que lo dio de baja. Lo creo haber enfurecido, leído. lo dio de baja. Lo creo haber leído. Sí, Pero no me acuerdo de haber Bradley le escatima a Montgomery los blindados que podrían haber hecho más progreso en la playa, los flail, estos que eran para desenterrar, para golpear minas, las rueditas para poder, porque le tenía especial tirria, ¿no? Una cosa. Si había problema con Montgomery. Sí, Varios tenían problemas con Montgomery. Sí, bueno, sí. Vamos a continuar en el tercer bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, y acá hay que ver el tema también de, bueno, en Falaise habíamos dicho de que ¿cómo se rompe la no, hay un lugar que se deja, pero atacados desde el aire, sobre todo en una bolsa. Las bajas son muy cuantiosas, la pérdida de material es cuantiosa, pero creo que son de 9, 7 divisiones blindadas, alemanas y Panzergrenadier, etcétera, pueden huir. Sí, sí. Con 50.000 bajas, pero se retiran al Sena, en donde ahí le dan la prioridad a Leclerc por una cuestión política de que sea el primero, apoyada por la 4ª Infantería Norteamericana, que llegue a París. Claro. Pero, perdona, un tema para que quede claro. La batalla de Normandía
termina con la ruptura en Falaise. Sí, Es decir, ahí viene la orden alemana hasta del repliegue. mediados de agosto. del repliegue. Sí, sí. Porque ahí se produce un hecho importante. Rommel había quedado malherido y había sido retirado del campo. Y ahí Hitler releva a von Rundstedt y lo sustituye por el mariscal von Kluge, que después en un mes se iba a suicidar porque estaba implicado en el atentado, ¿no? Y lo sustituye von Bock. Theodor von Bock. Von Bock, claro. Entonces, quiere decir que la batalla de Normandía habría terminado con la bolsa de Falaise y la ruptura, después de lo cual el terreno llano ya no permitía una línea de defensa y viene la orden alemana del repliegue, ¿no? Creo que llamaban al Rin alemán, o sea, la idea era el repliegue a la línea Siegfriedo ya, porque no tenían un terreno en el intermedio. Ahora, ahí viene la controversia sobre París, que no era objetivo militar en sí mismo, que no lo contemplaban ni los norteamericanos como objetivo militar, ni tampoco los alemanes, salvo por la parte de comunicaciones, pero por razones políticas se da eso. Bueno, ¿no? es una cuestión de prestigio, igual que Roma, digamos, son capitales importantes, entonces el efecto que queda, digamos, en la propia tropa y en el propio bando es muy grande, tomar una ciudad tan importante. Pero en realidad una ciudad abierta. Además, ¿no? Una ciudad abierta, ¿no? Sí, es claro, porque von Scholtitz lo que hace en realidad es salvar la ciudad. De que sea una línea de frente. Negocia el retiro de los alemanes sin ataque, aunque caen y No hay ninguna orden de arrasar París de parte de la propia Alemania. No, eso es parte no se la ha encontrado. No. Sí era cierto que Hitler tiene por ahí unas opiniones, dice, si se defienden tantas ciudades, ¿por qué hay que tener preferencia por algunas otras? Sí. Y el tema era defender los puentes o si no volar los puentes del Sena. Y eso es un objetivo militar. Scholtitz consigue que no sea, digamos, y por eso después creo que es incluso condecorado por el gobierno francés después en la posguerra, mucho después, porque... Yo sé que cuando le dice a Scholtitz era un especialista en fuego de barrera en Rusia, él sabía cómo retroceder cuando los rusos tiraban con toda su artillería. Preveía como un día antes y retiraba la tropa. Tenía esa intuición y después la volvía a poner. Si ahora usted va a ir a París, eso sí es textual, una ciudad donde por lo único que se pelea es por los primeros puestos en el comedor de oficiales. Y era cierto, en París era una fiesta y quería seguir siendo una fiesta. La gente que estaba en oficial se había reblandecido enormemente. Eso es cierto. Cuando iban los del frente ruso ahí a ver, durante la guerra, París tuvo un apogeo precisamente porque el destino de vacaciones de soldados, todo, y además el comportamiento era normal, etcétera, era una fiesta. Seguía siendo era un destino privilegiado, claro. París. Y hay que leer los diarios de guerra de Ernst Junger. En Junger, los diarios de Junger está clarísimo. No hay que olvidar un hecho importante que incide, porque es previo a la toma de París, que fue que los norteamericanos hicieron el desembarco complementario en el sur de Francia, en la Provenza, el 15 de agosto. Sí, pero París cae el día 26. Cae el 26. Le vamos a dedicar medio programa a Provenza de esa zona porque está el Maquis de Glières, toda es una zona de combate importante. Como área de combate. Tenemos que decir algo sobre lo que sufrió el patrimonio cultural francés, ¿no? Y los civiles. La verdad que con este tema de que la línea de frente era muy difusa, precisamente. Primero porque se bombardeaba mucho de noche. Después porque todo lo que parecía, hablando de las distancias como en Vietnam, cualquier structure, aunque sea una casita en una rosal, era un objetivo militar por las dudas. Por las dudas, sí, el resentimiento francés por varias cosas. Primero, por los bombardeos indiscriminados que hicieron desde Normandía hasta la zona ya de acceso hasta París. Hubo un bombardeo en París. Hubo un bombardeo en París. Montmartre fue bombardeada. Creo que la Gare de l'Est fue bombardeada. La Gare fue bombardeada.
La Gare de Lille fue bombardeada, y en después, Montmartre están marcados los lugares especiales. Los ferrocarriles. Sí, sí, está, en el Moulin Rouge, al lado del Moulin Rouge fue bombardeado. Montmartre fue bombardeada, y hay documentales donde está el Sacré-Cœur y se ve la columna de humo. Acá hay un dato poco, que dice poco, pero fue bombardeado. 19.890 civiles más murieron en Normandía, murieron más. Se No, sabe mucho más. Pero en Caen es pavorosa la cantidad. Un detalle importante. En una oportunidad en un documental veía este dato realista, que las bajas de Normandía nunca van a poder ser calculadas, porque aparte que en el fragor de la lucha no se podía cuantificar los muertos, muchos muertos quedaron flotando o fueron arrastrados por la corriente, y entonces del bando norteamericano se mantiene cualquier cantidad de gente desaparecida que obviamente no apareció más. Y por el lado alemán también, que a través de los bombardeos masivos, muchos cuerpos quedaron sin identificación alguna, claro, porque no podían ni rescatar la medalla. Y después el factor demoledor, que murieron más civiles franceses que militares. Y eso agravado porque el comportamiento de las tropas norteamericanas fue bastante degradante, ¿no? En materia de borracheras de soldados, de violaciones. Eso lo vamos a ver bien, lo vamos a ver bien porque tiene toda una explicación. Yo al menos tomé un seminario con un especialista que es Luc Capdevila, que es especialista en guerra de la Triple Alianza, pero él lo traslada a esto, lo que es el sufrimiento de las sociedades civiles, de las sociedades civiles en general, las mujeres en particular, y me ha dado muy buenos datos de las últimas investigaciones que se han realizado. Había un refrán en Bélgica que tomó cuerpo en la época de guerra, que decía irónicamente, dice, en época de los alemanes nosotros teníamos que esconder a los hombres para que no los capturasen. Ahora en época de los aliados tenemos que esconder a las mujeres. Claro, porque no había... Es exacto, te digo, mi experiencia es la siguiente, sale en parte de los libros, pero sale de los libros, es verdad, pero yo estuve en esos lugares y le pregunté, ¿cómo es hace 40 años? La gente estaba viva, entonces te contaban una cosa y otra, y le decían, ¿cómo se portaban los norteamericanos? ¿Cómo se portaban los canadienses? ¿Cómo se portaban? Todo eso estaba, porque estaba vivo, estaba la gente viva que te contaba, por supuesto habría discusiones entre ellos, todo lo que quieras, pero la mayoría de la gente te decía que el comportamiento, lo que voy a decir es un poco escandaloso, pero lo siento, que el comportamiento de las tropas alemanas era más que correcto, no había violación, no había abuso, no había robos. Entonces, por eso hay que agregar un pequeño detalle acá que hay que decir, yo creo que hay que decirlo, que es la moral de las tropas en este sentido, la conducta, el ethos, no la moral, sino el ethos de la tropa. Lo de Villiers-Bocage o lo de Caen son pruebas abrumadoras, a más de las que uno hacía sobre el terreno, como la prueba de campo, como se llama comúnmente en antropología, la prueba de campo, es decir, sobre el comportamiento de esas tropas y el heroísmo, porque lo de la iglesia esa que está en el centro de Caen, que hace 40 años todavía estaba en ruinas, donde un puñado, una compañía de la juventud de la 12 División Panzer SS, de las juventudes vegetarianas, no se rindió ninguno, y sacaron una estafeta, tocaban el órgano, había uno que tocaba el órgano, los ingleses atacaban, sonaba el órgano de nuevo, había un chico que tocaba el órgano, y sonaba el órgano y decían, no, todavía están ahí. No se rendían, y en el último asalto los mataron a todos, menos a uno. Cuando vino el último asalto dijeron, vos salís de acá y llevás este mensaje, estamos aquí y morimos por la patria, todos. Sí, había unidades. Ahora, eso la sí, muerte la severidad alemana en materia de represalias no se hizo desear tampoco, porque los alemanes, si bien tenían un comportamiento civil correcto, no eran como los norteamericanos que dejaron la imagen de borrachos. También algo los canadienses. Una vez hizo una compulsa, porque ocurre esto, digresión muy breve. Frente a la política sistemática de limpieza étnica y violaciones masivas de los rusos,
siempre se ocultó que del lado occidental las tropas no habían tenido un comportamiento correcto. Recuerdo que hace poco tiempo, hace pocos años, fue Putin el que habló, porque se empezó a desclasificar información de fuente francesa sobre todo, y creo que británica también, y yo he leído estadísticas de los casos, incluso de los casos escandalosos, donde las autoridades norteamericanas cubrieron a sus soldados. Y resulta que a los únicos que condenaban eran a los negros. A los negros. Bueno, daba la casualidad. Hay un libro de Atkinson, Los cañones del atardecer, un libro interesante sobre el ejército norteamericano, sobre una trilogía en África, en Italia, y Los cañones del atardecer, donde habla de todo este tema. Voy a contar un caso gravísimo, pero no por la calidad del personaje. Un ministro, Hans-Heinrich Lammertz, fue ministro. Hans Lammertz fue ministro. La mujer y la hija, su mujer y su hija, fueron violadas por las tropas americanas y se suicidaron las dos. Esto hay que decirlo, ¿no? Y era la mujer de un ministro y la hija de un ministro. Fueron violadas por las tropas norteamericanas, la madre y la hija. Las dos se suicidaron. Eso después cuando lo veamos por el tema de Canberra, porque pero quiero decir que los alemanes tenían todo controlado, incluso el tema de burdeles. Cuando, no había burdeles en las fuerzas norteamericanas, por lo tanto se desparramó el tema de las enfermedades venéreas. Eso también, bueno, vamos a verlo en algún momento, que había póster donde había una mujer con esqueleto diciendo, vení conmigo, y decía penicilina, por favor. En Cannes, dice, ¿no? Cannes. Al final del combate solo quedaba alojamiento para 8.000 habitantes, frente a las 60.000 personas que vivían antes de la guerra. De las 18 iglesias, 5 fueron totalmente devastadas, 4 gravemente afectadas, 66 monumentos más. Las 3/4 76.000 personas se quedaron sin hogar. Por suerte, antes se había sacado el famoso tapiz de Bayeux, que es de una joya de la Edad Media, ¿no? Lo habían guardado aparte. Las fuerzas británicas saquearon el Museo de Antigüedades de Cannes y el Château de Audrier, en Bayeux. La población local también sufrió robo de bienes. También se salvó, curiosamente, el castillo de los duques de la Rochefoucauld, que era el castillo de la Roche-Guyon, donde estaba el comando, donde estaba Rommel. Rommel tenía su puesto de comando. Bueno, ahora vamos a repasar, digamos, bajas y todo, porque estamos muy al final, ¿no? A ver, los datos van a venir oportunos. Esto es para redondear lo siguiente. La batalla de Normandía había terminado, los alemanes se repliegan hacia la línea Siegfriedo, en el ínterin ocurre la operación de desembarco en el sur de Francia, se toma París el 26 de agosto, ¿no? Y quedaba descubierto. Claro, ¿cuál fue el balance básico de la campaña de Francia aliada? Es curioso, el primer día, los aliados tienen 10.000 bajas. 4.414 muertes confirmadas. Desembarco. Y los alemanes 1.000. 1.000 bajas. Luego viene, con la suma de batallas y todo, durante el día D hasta el 21 de agosto. Los aliados trasladaron 2 millones de hombres al norte de Francia. Entre el 6 de junio y finales de agosto, los Estados Unidos sufrieron 124.394 bajas, de los que 20.668 fueron muertos. El primer ejército canadiense y el segundo británico, 83.045 bajas, 15.900 fallecidos, 57.900 heridos y 9.054 desaparecidos. Los canadienses, 18.444, 5.021 fueron muertos. Esas son bajas importantes. Las fuerzas aéreas aliadas realizaron 480.300 salidas en apoyo a la invasión, perdieron 4.000 aviones y 16.700 hombres, 8.500 de la US Air Force y 8.100 de la RAF. 4.000 carros de combate aliados destruidos, repartidos similar entre estadounidenses y anglo-canadienses. Las cifras totales, 226.000 aliadas. Los alemanes, 158.930 bajas entre el día D y el 14 de agosto. Tan solo en Falais, la Wehrmacht perdió 50.000 hombres, 10.000 muertos y 40.000 capturados. Las estimaciones de bajas totales
llegan a 400.000, la mitad capturados, ¿no? Claro, porque Claro. consideran los prisioneros como bajas. Claro, no, hablamos de baja en total. Claro, Son bajas bajas. No hay por cifras muerte, exactas herido y- sobre carros de combate alemanes destruidos. Intervinieron 2.300 tanques y cañones de asalto, de los que al final de la campaña el grupo operacional de investigación del 21 ejército indica, del 21 grupo de ejército, que es el de Montgomery, los aliados destruyeron 550 carros de combate en junio y julio y 500 en agosto. 1.050 tanques perdidos por la Wehrmacht, o sea, y también perdieron 2.000 aviones. Es curioso, en hombres perdieron el doble, los alemanes, por la mitad capturados, y en material los aliados perdieron el doble. O sea, en tanques y en aviación, ¿no? Lo cual demuestra lo que es una guerra defensiva. Sí, sí, sí. Una guerra defensiva, el material Ahora, cuesta hubo mucho. un factor adicional que, según los autores, magnifican o no. La cantidad de accidentes por ineficiencia, inexperiencia, Sí, etcétera, porque hubo de todo tipo de confusión, incluso fuego amigo que cayó sobre Sí, tropas, muchas etcétera. veces, sí. Realmente, eso sí, ¿cómo queda el balance? Porque después cuando lo retomemos para saberlo. Francia estaba perdida, incluyendo el Frente Sur, ¿no? Ya Francia no era más un territorio ocupado, se dio incluso una sangrienta represión antipetenista, es decir, anticolaboracionista, Sí, como la fue depuración, llamado, como dicen. ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Las tropas alemanas se replegaron al norte, de tal manera que mantuvieron un escudo en parte de Bélgica y Holanda, que no cayó hasta el fin de la guerra. Y paralelamente, bueno, el repliegue fue hacia el Rin alemán, o sea, hacia la línea Sigfrido. Y lo que después, que lo vamos a ver más adelante, ratificó esa ineficiencia anglo-norteamericana, fueron macrooperaciones como la de septiembre-octubre, la Market Garden, la famosa Operación Argem, donde fueron operaciones que, ya la como veremos pasaba en el frente ruso, Ahora, mirá esa se podían conclusión. soportar solamente por una razón cuantitativa, no operacional. Cualquier ejército en condiciones medianas no hubiera podido resistir eso de no ser la cantidad, el triunfo de la cantidad. Sí, sí. No, y la logística. No, lo que decía acá, la reflexión de John Fuller, no nos olvidemos que son los grandes historiadores militares, ¿no? Dice, la invasión por mar más grande de la historia. Sí, sí, Yo citaba eso. La victoria final, con esta invasión, la victoria final se hallaba asegurada sin consideración a lo que aconteciera en otros frentes. Era más que una victoria. Se habían roto los viejos fundamentos de la seguridad marítima. Demostraba en forma concluyente que frente a un enemigo poseedor de los necesarios recursos industriales y técnicos, en adelante no podía considerarse segura la frontera marítima de una potencia continental o insular, aunque estuviese fuertemente defendida. ¿Qué? Está muy bien lo que El dice tema- Fuller. yo estaba Dice diciendo, una claro, última porque cosa antes que se nos acabe el tiempo. Entonces, Mientras todo esto ocurría, Ya se nos está había una noticia importante. El 22 de junio del año 44, estamos hablando del periodo de los rusos empezaban la gran ofensiva Bagration en el este. claro, para conmemorar los 3 años. No, sí. que estuvo coordinada por otra Sí, parte. sí, por estuvo supuesto, coordinada, para el tercer pero quiero decir, aniversario. estamos abrazando el periodo de la batalla de Normandía y Francia, que ocupó desde principio de junio hasta agosto, la liberación de París. Sí. Pero a mitad de camino, el 22 de junio, los rusos encaran, lo vamos a ver más adelante en algún momento, la mega operación que fue todo el avance frontal sobre todo el frente del este. Esto habla de la fecha tragedia la del fecha está elegida encerramiento. con intención. ¿Cómo? Bueno, la fecha está elegida con intención. No, 3 fueron- años aniversario. Aparte, Claro, sí, se dijo que el día, no el 21, sino el 22 fue elegido, pero el encierro alemán ya
una vez desembarcado y consolidado el frente del oeste y con la debacle que se estaba produciendo en el frente ruso, dejaban un encerramiento de Alemania. Bueno, obviamente hay una enorme cantidad de bibliografía sobre el día D y Normandía, sin desmerecerlo, pero que tiene la intención desde el lado aliado occidental de desmerecer también. Yo me disculpo por el problema personal de enfermedad que tiene mi familia, no me permitió ver algunas cosas que quería mencionar. ¿Qué dijiste? El esfuerzo ruso. El esfuerzo ruso. Siempre se insiste mucho más en Normandía, está, digamos, un tercio de toda la Segunda Guerra Mundial es bibliografía sobre Normandía. La determinación de la derrota. Bueno, nos reunimos en el próximo programa.